Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia Tips para escoger el mejor tipo de contrato para su proyecto. Desde San José, Costa Rica, los saluda Luis Diego Villalobos Joc. Para esta ocasión tenemos los siguientes temas a desarrollar. Como primer punto, ¿qué es un contrato? 2. Elementos indispensables para poder desarrollar un contrato. 3. Características generales de los contratos. 4. ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para decidir el tipo de contrato a utilizar? 5. Características de los contratos de precio fijo. 6. Características de los contratos de costos reembolsables. 7. Características de los contratos de tiempo y materiales. Y 8. La necesidad de administrar los contratos. Uno de los principios por los que se rigen las personas consiste en satisfacer las necesidades, y para lograr dicho objetivo se involucran en diversas actividades comerciales que permiten generar algún tipo de ingreso. Dichas diligencias por lo general requieren el compromiso y el buen desempeño de equipos de trabajo, es decir, un grupo de personas que trabajan conjuntamente para alcanzar objetivos comunes. La dinámica antes descrita se aplica de manera constante en la sociedad. Sin embargo, se es consciente de que no se puede conformar un solo equipo de trabajo para desarrollar todas las tareas o funciones requeridas, sino que se opta por crear distintos equipos que pueden estar ubicados dentro de un mismo espacio físico o en diferentes lugares. Esto da paso a las organizaciones y empresas cuyos objetivos se orientan en el desarrollo o realización de bienes y servicios. Si bien es cierto, el que una entidad posea sus propios equipos de trabajo no significa que pueda llevar a cabo todas las acciones requeridas. Por tal motivo, se busca desarrollar cierta alianza o relación con otras empresas para poder satisfacer los requerimientos identificados. Por ello, continuamente se desarrollan análisis para determinar si la organización está en la capacidad de crear los bienes o servicios necesarios, o si en caso contrario será necesario adquirirlos de otra entidad para disminuir costo y tiempo. Las realidades que se establezcan con otras organizaciones requiere a su vez una formalización por parte de ambos participantes, el vendedor y el comprador, esto con el propósito de documentar las características específicas del bien o servicio a adquirir, así como las responsabilidades de cada uno de los actores. Muchos de los textos de índole jurídica presentan definiciones diferentes sobre el término contrato. Sin embargo, muchos enunciados o dichos enunciados enfatizan o resumen en lo siguiente, que es un acuerdo entre partes. A partir de ello, se puede determinar que un contrato es un acto jurídico en el cual se establece un acuerdo entre dos o más voluntades, ya sea para crear o modificar derechos u obligaciones entre dichas partes. Dicho concepto tiene su origen en el derecho civil y con el paso del tiempo se han desarrollado contratos de distinta naturaleza, entre los que se pueden destacar contratos mercantiles, laborales, civiles, entre otros. Independientemente de la naturaleza, es necesario que se establezcan dos elementos indispensables para poder desarrollar un contrato. El primero, que se llama el consentimiento, se presenta cuando existe un acuerdo mutuo entre voluntades, es decir, las partes involucradas deben estar de acuerdo con cada uno de los derechos y obligaciones que se establecen en el contrato. Y el segundo es el objeto. Hace referencia a lo que el obligado debe o no hacer como parte del contrato establecido. ¿Cuáles son precisamente las características generales de un contrato? Puede ser de forma verbal o escrita. Debe contener compromisos explícitos. Ambas partes deben obtener un beneficio.
ambas partes tienen derechos y responsabilidades y debe ser redactado de manera clara y precisa para así evitar ambigüedades. En las condiciones de suministro, el tipo de contrato a utilizar es decisivo para las partes. Esto porque cada tipo de contrato limita de forma diferente el riesgo, provocando que la oferta y el precio dependan de él. ¿Qué criterios entonces son importantes para decidir qué tipo de contrato utilizar? Primero, hay que determinar qué se está adquiriendo, es decir, si es un producto o un servicio. La conclusión del enunciado del trabajo o el alcance del trabajo es importante saber si está bien definido o si es incierto. El nivel de esfuerzo y capacidad que el comprador puede dedicar para gestionar al proveedor. Si el comprador quiere ofrecer incentivos al proveedor. Y es importante establecer o determinar el mercado o la economía y así sus normas en que el proyecto se va a desenvolver. Algunas veces se les da diferentes nombres al mismo tipo de contrato. Esto puede hacer que sea muy difícil entender los tipos de contrato. Por eso, hay que recordar que solo hay 3 categorías principales de tipos de contrato, como se muestra en la siguiente lámina. Están los contratos de precio fijo, los contratos de costos reembolsables, los contratos de tiempo y materiales. En términos generales, el contrato de precio fijo se utiliza para adquirir bienes o servicios con especificaciones o requisitos bien definidos y cuando hay suficiente competencia para determinar un precio fijo justo y razonable antes de que el trabajo comience. Se establece un precio total fijo para un producto o servicio definido que se va a prestar. También puede incluir incentivos financieros para quienes alcancen o superen objetivos seleccionados del proyecto. Los vendedores se encuentran obligados por ley a cumplir dichos contratos, bajo el riesgo de afrontar eventuales daños y perjuicios financieros si no lo hacen. Los compradores deben definir con exactitud el producto o los servicios que son objeto de la adquisición. Y se pueden presentar cambios en el alcance, pero generalmente están acompañados de un aumento en el precio del contrato. ¿Cuáles son las características principales del contrato de precio fijo cerrado o precio fijo global? Es el tipo de contrato de uso más común, dado que el precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. Cualquier aumento de costos por causa de un desempeño adverso es responsabilidad del vendedor, quien está obligado a completar el esfuerzo. En el marco de un contrato de precio fijo cerrado, el comprador debe especificar con precisión el producto o servicios que se adquirirán, y cualquier cambio en las especificaciones de la adquisición puede derivar en un aumento de costos para el comprador. En el tipo de precio fijo más honorarios con incentivos, este contrato confiere cierta flexibilidad al comprador y al vendedor, ya que permite desviaciones en el desempeño, con incentivos financieros relacionados con el cumplimiento de las métricas establecidas. Estos incentivos financieros se relacionan con los costos, el cronograma o el desempeño técnico del vendedor. Los objetivos de desempeño se establecen al principio y el precio final del contrato se determina luego de completar todo el trabajo sobre la base del desempeño del vendedor. En los contratos de precio fijo más honorarios con incentivos, se fija un precio tope y todos los costos que superen dicho precio tope son asumidos por el vendedor, quien está obligado a completar el trabajo. En un contrato de precio fijo más honorarios con incentivos, los beneficios, es decir, los incentivos financieros,
pueden estar ajustados con base al cumplimiento del proveedor de los criterios de rendimiento especificados, tales como realizar el trabajo con mayor rapidez, más barato o mucho mejor. El precio final es calculado mediante una fórmula con base a la relación de los costos negociados finales con el objetivo del costo total. En relación al contrato de precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos, este tipo de contrato define una cantidad por cumplimiento de objetivos que se basa en el desempeño. Se diferencia precisamente del contrato anterior en que la posible cantidad por cumplimiento de objetivos se determina con antelación y se reparte basándose en el desempeño. Se define un máximo de honorarios y se reparte proporcionalmente con el cumplimiento de un objetivo. En un contrato de precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos, el comprador paga un precio fijo que incluye honorarios, más una cantidad de incentivo o una bonificación con base al rendimiento. Esto es muy similar al contrato de precio fijo que vimos anteriormente, a excepción de que la cantidad total de un posible incentivo se determina por adelantado y se reparte con base al rendimiento. Por ejemplo, el comprador podría decidir que hay un máximo de $100,000 de honorarios con incentivos disponibles. Esto será repartido en un monto de $5,000 por cada mes que la producción supere una cierta cantidad. Este es un tipo de contrato con incentivo. En muchos casos, el incentivo pagado es considerado subjetivamente. Por lo tanto, se debe tener procedimientos con anticipación para dar el premio y se debe establecer un comité para ayudar a tomar la decisión justa. El costo de administrar un programa de honorarios con incentivos frente a los beneficios potenciales debe ser sopesado en la decisión para utilizar este tipo de contrato. En el contrato de precio fijo con ajuste económico de precio, este tipo de contrato se utiliza cuando el periodo de desempeño del vendedor abarca un periodo considerable de años, tal como se desea en muchas de las relaciones de largo plazo. Se trata de un contrato de precio fijo, pero con una disposición especial que permite ajustes finales predefinidos al precio del contrato, debido a cambios en las condiciones, tales como cambios inflacionarios o aumentos o también disminuciones del costo de las materias primas específicas. La cláusula sobre ajuste económico de precio debe tomar como referencia algún índice financiero confiable que se utilizará para ajustar con precisión el precio final. Este tipo de contrato procura proteger tanto al comprador como al vendedor de factores externos que están fuera de su control. Si hay incertidumbre sobre las condiciones económicas futuras o precios futuros, para contratos que existen por un periodo de muchos años, un comprador podría elegir un contrato de precio fijo con ajuste económico de precio. Los costos futuros de los suministros y equipos que el proveedor podría requerir para proveer bajo el contrato podrían no ser previsibles. Piensen en la economía cada vez que ustedes vean esto en una realidad o en un proyecto que ustedes estén desarrollando. Por último, tenemos la orden de compra. Una orden de compra es el tipo de contrato de precio fijo más simple. Este tipo de contrato es normalmente unilateral, es decir, firmado por una de las partes, en lugar de ser bilateral, en cual ambas partes lo firman. Usualmente se utiliza para adquisiciones simples. Las órdenes de compra se convierten en contratos cuando estos son aceptados, como por ejemplo, la mercancía es enviada por el proveedor, una orden de compra unilateral. Aunque las órdenes de compra unilaterales son las más comunes,
muchas empresas requieren la firma del proveedor en una compra antes de que el comprador considere oficial la misma. En este caso, es necesaria la firma que da la aceptación para hacer el contrato. Dado que el contrato de precio fijo es normalmente el más utilizado o que buscamos utilizar con más frecuencia, es importante hablar sobre ciertas generalidades. Dado que el contrato o el tipo de contrato de precio fijo es el que se tiende a utilizar con más frecuencia, vamos a mencionar unas consideraciones especiales o tips generales sobre el mismo. Si el proveedor no tiene registros contables detallados de las actividades en proyectos pasados, no podrá estimar con precisión los proyectos futuros. Los compradores podrían no tener la experiencia para preparar un completo enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones. Debido a que muchas empresas no están informadas sobre los contratos, frecuentemente piden a los proveedores que se les proporcionen un precio fijo, aun cuando el alcance del trabajo esté incompleto. Pensemos por un minuto sobre las consecuencias de hacer esto. Precisamente, el proveedor es forzado a aceptar un alto nivel de riesgo. El proveedor necesitará agregar una enorme cantidad de reservas a sus precios para poder cubrir sus riesgos, y el comprador, por lo tanto, pagaría más de lo que debería. El proveedor puede fácilmente intentar aumentar sus beneficios reduciendo el alcance o alegando que el trabajo que el comprador quiere está fuera del contrato y por lo tanto se requiere un contrato o un cambio al contrato. Si no hay un completo anunciado del trabajo relativo a las adquisiciones, el comprador no podrá declarar con certeza si algo está dentro del alcance del trabajo, como se especifica o como se deberá especificar en el enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones, o si está fuera de ello y por lo tanto necesitará una orden de cambio y realizar un pago adicional al proveedor. Y por último, si se utiliza un contrato de precio fijo cuando éste no debería ser utilizado y el proveedor se da cuenta que no podrá obtener ningún beneficio del proyecto, existe el riesgo de que el proveedor intente retirar del proyecto a su mejor gente, intente recortar el trabajo que está mencionado específicamente en el contrato, que no haga el trabajo que no está mencionado en el contrato, pero que se necesita, que disminuya la calidad o tome cualquier otra acción para salvarse a sí mismo. Todo esto porque se usó el tipo de contrato equivocado. ¿Cuáles serían entonces las ventajas y desventajas de los contratos de precio fijo? Como ya lo hemos mencionado, entre las ventajas tiene en que el precio final del contrato es fijo. Tiene como ventaja que el cliente no tiene que realizar un seguimiento exhaustivo del trabajo realizado. El trabajo se completa de manera rápida y al menor costo, y existe una mínima necesidad de auditar al vendedor. Sin embargo, entre las desventajas que podemos mencionar, se tiene que se debe conocer con exactitud el suministro antes de firmar el contrato. Se debe invertir tiempo y costo para detallar las especificaciones y evaluar las ofertas. Se tiene como desventaja si ofertar implica un alto costo, puede reducir el número de oferentes. Y por último, tenemos que el vendedor asume el riesgo en caso de incurrir en mayores costos que el precio pactado. ¿Cuáles son los tips generales en cuanto al contrato de precio fijo? Bueno, son especiales para proyectos con definición clara y precisa, proyectos con bajo grado de incertidumbre, proyectos o contratos con bajos riesgos identificados y proyectos con baja variación de precios. El segundo tipo de contrato se les llama contratos de costos reembolsables.
Entre las generalidades que puedo mencionar están que se utilizan cuando el alcance exacto de un contrato es incierto y que por lo tanto los costos no pueden ser estimados con suficiente precisión para usar efectivamente un contrato de precio fijo. Este tipo de contrato asegura que el comprador pague al proveedor los costos incurridos permitidos en el contrato. Este tipo de contrato requiere que el proveedor tenga un sistema de contabilidad que pueda rastrear los costos del proyecto. Aquí el comprador tiene el mayor riesgo de costo porque los costos totales son desconocidos. Los proyectos de tecnología de información o proyectos de investigación y desarrollo, donde el alcance es desconocido, son ejemplos típicos de contratos de costos reembolsables. Un contrato de costos reembolsables se utiliza cuando el alcance exacto del contrato o del trabajo es incierto y por lo tanto los costos no se pueden estimar con la suficiente precisión para utilizar de manera efectiva un contrato diferente. Esta categoría de contrato implica efectuar pagos o reembolsos de costos al vendedor por todos los costos legítimos y reales en que incurriera para completar el trabajo, más los honorarios que representen la ganancia del vendedor. Los contratos de costos reembolsables también pueden incluir cláusulas de incentivos financieros para los casos en que el vendedor supere o no cumpla determinados objetivos definidos, tales como los relativos a los costos, el cronograma o a los objetivos de desempeño técnico. Un contrato de costos reembolsables proporciona al proyecto flexibilidad para reorientar a un vendedor si el objeto del contrato o el trabajo no puede definirse con precisión al inicio y requiere modificaciones o cuando el esfuerzo puede implicar muchos riesgos o riesgos elevados. Los siguientes son formas comunes de contratos de costos reembolsables. Tenemos el contrato de costos. Un contrato de costos es aquel donde el proveedor no recibe honorarios o beneficios. Este es apropiado para trabajos realizados por organizaciones sin fines de lucro. Es un tipo de contrato más básico en donde no se persigue ganancia alguna y solo busca recuperar los costos. En cuanto al contrato de costos más honorarios o costos más porcentaje del costo, este contrato requiere que el comprador pague todos los costos más un porcentaje de los costos como honorarios. Con este tipo de contrato, los proveedores no están motivados a controlar los costos porque obtendrán ganancias sin límites por cada costo que se genere. El comprador paga todos los costos más un porcentaje del costo como honorario. En cualquier parte, resulta negativo para el comprador este tipo de contratos. En cuanto al contrato de costos más honorarios fijos, este tipo de contrato asegura el pago al proveedor de los costos reales más un honorario negociado que se fija antes de que el trabajo empiece. El honorario no varía con los costos reales, lo que da cierto incentivo para que el proveedor controle los costos. El honorario podría ser ajustado como resultado de los cambios en el enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones. Al vendedor se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados como un porcentaje de los costos del proyecto estimados al inicio. Los honorarios que se pagan únicamente por el trabajo completado y no varían en función del desempeño del vendedor. El monto de los honorarios en este tipo de contrato no cambia, a menos de que se modifique el alcance del proyecto. En cuanto a los contratos de costos más honorarios con incentivos, este tipo de contrato asegura que el proveedor sea pagado por los costos reales más un honorario que se ajustará con base a si se logran los objetivos de rendimiento especificados expresados en el contrato. En ese tipo de contrato
se hace una estimación original del costo total o el costo objetivo y se determina un honorario por el trabajo. Entonces, el proveedor obtiene un porcentaje de los ahorros si los costos reales son menores que los costos objetivos o si se comparte los sobrecostos con el proveedor. El vendedor se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato y recibe honorarios con incentivos predeterminados, basados en el logro de objetivos específicos de desempeño establecidos en el contrato. En ese tipo de contratos, si los costos finales son inferiores o superiores a los costos originales estimados, entonces el comprador y el vendedor comparten las desviaciones de costos de acuerdo con una fórmula que está prenegociada al puro principio del contrato. El siguiente contrato es el de costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. En ese tipo de contratos, el comprador paga todos los costos y un honorario base más una cantidad como premio o una bonificación con base al rendimiento. Esto es similar al contrato de costos más honorarios con incentivos, excepto que el incentivo es un premio potencial en lugar de un premio o una penalidad potencial. La cantidad del incentivo de un contrato de ese tipo se determina con anticipación y se reparte dependiendo del rendimiento. Este es un tipo de contrato con incentivos. En algunos casos, el incentivo dado es considerado de manera subjetiva. Por lo tanto, se debe tener procedimientos con anticipación para dar el premio y establecer un comité que ayude a tomar la decisión más justa. Al igual que un contrato de precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos, el costo de administrar un programa de honorarios con premios frente a los beneficios potenciales debe ser sopesado en la decisión para utilizar este tipo de contrato. Aunque el comprador inicialmente propone el tipo de contrato final es sujeto de negociación con el proveedor. El mejor tipo de contrato debe cumplir con las necesidades de una adquisición en particular, dando como resultado riesgos razonables para el proveedor y proporcionando al proveedor los mayores incentivos para su rendimiento eficiente. Al vendedor se le reembolsan todos los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios es obtenida basándose solo en la satisfacción de cierto criterio subjetivo general de desempeño definido e incorporado dentro del contrato. Los honorarios se establecen basándose únicamente en la determinación subjetiva del desempeño del vendedor por parte del comprador y por lo general no es sujeto de apelación. ¿Cuáles serían entonces los beneficios, ventajas o desventajas de este tipo de contrato? Tenemos como ventajas que el enunciado de trabajo es más sencillo, la definición del alcance es más sencilla para aquellos contratos o comparados con los contratos de precio fijo, y el riesgo es menor para el proveedor, por lo que el contrato podría tener un costo menor que el de precio fijo. En cuanto a las desventajas, tenemos que el precio total es desconocido, se requiere auditar la facturación constantemente, requiere un mayor trabajo de gestión por parte del comprador, y el incentivo para el proveedor y el incentivo para que el proveedor controle los costos es moderado. ¿Cuáles serían los tips precisamente o consejos para determinar si escogemos un contrato de costos reembolsables? Bueno, son especiales para proyectos con definición poco clara y precisa, especiales para proyectos con alto grado de incertidumbre, para proyectos con mediano o altos riesgos identificados, y son especialmente dirigidos para proyectos de investigación o de desarrollo. Por último, tenemos el tercer tipo de contrato, que se llama el de tiempo y materiales. Ese tipo de contrato, el comprador paga por hora o por artículo. Se utiliza frecuentemente para servicios en que el nivel de esfuerzo no puede ser definido hasta el momento en que el contrato se adjudica.
tiene elementos de un contrato de precio fijo y de un contrato de costos reembolsables. Cuando le decimos que tiene elementos de contrato de precio fijo, es porque se puede definir el precio fijo por hora. Y cuando decimos que tiene elementos de contrato de costos reembolsables, ya que los costos de los materiales y el hecho de que el costo total es desconocido. Si ustedes tuvieran que pagar a alguien con base al contrato por hora que ellos trabajen, sin importar cuán productivos fueron ni qué estuvieron haciendo, ¿desearía tenerlos haciendo esto por un largo periodo de tiempo? Probablemente que no. Recuerde, el beneficio del proveedor está considerado dentro del precio, de modo que ellos no tienen incentivos para hacer el trabajo de manera rápida o eficiente. Por estas razones, ese tipo de contrato se utiliza mejor para trabajos valorados en pequeñas cantidades de dólares y que tienen una duración corta de tiempo. Para asegurarse que los costos no se vuelvan más altos que lo presupuestado, el comprador podría poner una cláusula en el contrato que diga no superior a, y por tanto limitar el costo total que deben pagar. Con el contrato de tiempo y materiales, el comprador tiene una cantidad mediana de riesgo de costos comparados con los contratos de costos reembolsables y de los contratos de precio fijo. ¿Cuáles son precisamente las ventajas y desventajas de este tipo de contratos? Bueno, entre las ventajas tenemos, se crea rápidamente, facilitando el costo de oportunidad. Son contratos de duración de corta duración y excelente opción para el aumento personal en una empresa. Como desventajas, el comprador no tiene un control sobre las horas que el proveedor vaya a utilizar de forma justa. El proveedor no tiene incentivos para controlar los costos y se requiere de mucha supervisión diaria para controlar algunas variables. Entre los tips que podemos mencionar para escoger este tipo de contrato, ¿verdad?, son contratos especiales para proyectos con definición clara y precisa de las tarifas por unidad de mano de obra o materiales pero de muy corta duración. Y son especiales para proyectos con requerimientos de mano de obra temporal, es decir, si el proyecto requiere aumento de personal. En cuanto a las consideraciones sobre los incentivos, es importante mencionar algunas variables que son importantes de mencionar. Los proveedores usualmente se enfocan en los beneficios que obtendrán de un proyecto, mientras que el comprador podría estar preocupado en el costo total o el rendimiento en el cronograma o en una combinación de estos. Los incentivos se utilizan para hacer que los objetivos de los proveedores estén alineados con los objetivos del comprador. El comprador podría brindar un honorario adicional si el proveedor cumple ciertos objetivos de costo, o de rendimiento, o de cronograma. Los incentivos, por lo tanto, están diseñados para motivar los esfuerzos de los proveedores hacia las cosas que podrían no haber sido enfatizadas de otra manera, y para desalentar la ineficiencia y derroche del proveedor en las áreas en las cuales el proveedor se destaca. Puede ver cómo los incentivos pueden cambiar el enfoque del proyecto. Claro, si hay un incentivo por ahorrar costos, entonces el trabajo será completar el proyecto y buscar ahorrar costos. Si el incentivo es por aumentar el nivel de rendimiento, por ejemplo, el sistema puede manejar más capacidad que lo contratado, entonces el trabajo será completar el proyecto y buscar formas de incrementar el rendimiento. El proveedor se beneficia de ambas actividades. En cuanto a los pagos, ¿cuándo deben realizarse los pagos? Bueno, cada contrato, sin importar qué tipo se utilice, debe expresar cuándo se realizarán los pagos a proveedor. Los pagos podrían realizarse cuando el trabajo esté completado, según se incurran los costos, de acuerdo a un cronograma de pagos, o solo después del término exitoso del contrato. El director del proyecto debe saber cuándo se realizarán los pagos con el fin de planificar la cantidad de tiempo que tomará en revisar y realizar los pagos. Además, deberá asegurarse que el presupuesto esté disponible para realizar los pagos. Yo creo que es importante cuestionarse qué haría si el proyecto empieza a tener problemas
y los requisitos de rendimiento, tiempo y costo no pueden ser logrados. Al igual que cualquier otro proyecto, si está o no está en el contrato, los compromisos deben ser analizados para lidiar con dicha situación. Sin embargo, el tipo de contrato podría limitar las opciones. La siguiente tabla muestra las prioridades desde las menos importantes hasta las más importantes desde el punto de vista de los compradores. No hay que intentar ni memorizarlo, ya que estas prioridades pueden ser discutidas, pero se recomienda tenerlas presentes, ya que este orden es lo que podría demostrarse en el proyecto o en el desempeño de algún contrato que estemos por firmar. Entonces vemos en términos muy generales cuáles son las prioridades que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en un contrato de precio fijo. En primera instancia está el costo, el tiempo y por último el rendimiento. Pero, caso contrario, si vemos un contrato de tiempos materiales, el rendimiento es prioridad, el tiempo es como segundo y el costo como última prioridad. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, así es importante tomar en cuenta cuáles son esas prioridades y así nos orienta un poco en cuál es el mejor tipo de contrato que sea mejor escoger para el proyecto. Ahora bien, ¿cuál sería el rol entonces del director de proyectos en la gestión de los contratos? Bueno, varios de los roles del director de proyectos están relacionados con los contratos, tales como colaborar en la adecuación del contrato a la necesidad del proyecto, asegurar que el contrato incluya todos los requisitos del proyecto, incluir el plazo de contratación en el cronograma del proyecto, incorporar acciones de mitigación de riesgos en el contrato, comprender todos los términos del contrato, participar en la negociación del contrato para cuidar la relación con el vendedor y administrar el contrato y sus cambios. En la siguiente matriz podemos ver cómo se presenta la interacción de los contratos en la administración de los proyectos, según las buenas prácticas en el área de gestión de las adquisiciones, como roles y su presencia en los diferentes procesos de esta gestión. Con esto resaltar la importancia del correcto manejo de los contratos. Como podemos ver, si estamos en la gestión de la planificación, ¿verdad?, el rol del director de proyectos sería analizar cuáles tipos de contratos se debe utilizar. Cuando estamos en la ejecución, bueno, sería adjudicar el contrato, ¿verdad?, donde se establecen los acuerdos de la compra. Cuando estamos en los grupos de procesos de seguimiento y control, bueno, le corresponde el monitoreo y control de los distintos contratos, el cumplimiento de los entregables, la gestión de los pagos, la evaluación del desempeño del proveedor y el control de los cambios del contrato. Y en los grupos de procesos de cierre tenemos lo que es finalizar los contratos, cierre de acuerdos legales, cierre de contratos individuales y la carta de finalización del contrato o el finiquito como comúnmente se conoce. Ya para ir finalizando, es importante tener en cuenta cuál es la importancia precisamente de la gestión de los contratos. La práctica de la gestión moderna de proyectos en las organizaciones contempla la extensa área de la administración de contratos, lo cual requiere del desarrollo de destrezas, habilidades personales, técnicas y conocimientos adecuados a las condiciones actuales de los mercados. La administración de los contratos, realizada en forma eficiente, puede disminuir considerablemente los costos y los plazos de los proyectos, a la cual se reflejará el mejor resultado económico, ya sea de la institución o del Estado o de la empresa en que estamos desarrollando el contrato. El creciente uso de contratos en el diseño de los modelos operacionales de las compañías ha generado que cada vez se considere más relevante la correcta administración de estos. El curso considera mostrar la diversidad de contratos existentes en la industria y los servicios y las formas de gestionar sus complejidades. Por lo anterior, una adecuada negociación y ejecución de estos contratos resultará clave para que se transforme en un aporte de valor a las operaciones de la empresa. Espero que haya sido de mucho provecho este tema. Les agradezco su atención y les deseo muchos éxitos en su gestión. Los saluda afectuosamente Luis Diego Villalobos Choco.